Catholic Television Network te invita a celebrar los sagrados misterios, escuchando la palabra de Dios en la Santa Eucaristía y proclamando la victoria de Jesús hasta que regrese en gloria. Saudaciones, pueblo de Dios. Yo soy Padre Antonio, soy misionero de la Congregación de los Estigmatinos y hoy vamos a estar juntos celebrando esta misa del 12º domingo del tiempo ordinario. Y vamos iniciarla en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. E reconhecendo que necessitamos da misericórdia divina, pidamos o perdão de nossos pecados. Señor, ten piedad. Senhor, ten piedade. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedade. Señor, ten piedad. Senhor, ten piedade. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia de nós, perdone nossos pecados e nos conduzca à la vida eterna. Amém. Amém. Felizes por el perdão recebidos, recemos nuestro hino de alabanza. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor Jesucristo, solo solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Senhor, concede-nos vivir sempre com el amor e respeto a tu santo nombre, já que jamás dejas de proteger a quienes estableces en el sólido fundamento de tu amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Del libro de Job. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: Yo le puse límites al mar. Cuando salía impetuoso del seno materno, yo hice las nieblas sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Demos gracias al Señor por sus bondades. Demos gracias al Señor por sus bondades. Los que la mar surcaban con sus naves por las aguas inmensas, negociando el poder del Señor y sus prodigios en medio del abismo contemplaron. Demos gracias al Señor por sus obras. Habló el Señor y un viento huracanado las olas encrespó. Al cielo y al abismo eran lanzados, sobrecogidos de terror. Demos gracias al Señor por sus obras. Se alegraron al ver la mar tranquila, y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios que su amor por el hombre ha realizado. Demos gracias al Señor por sus obras. De la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos murieron. Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos,
sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Glória a ti, Señor Jesús. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos se despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban otras barcas además. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iba llenando de agua. Jesús dormía en la barca, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió el viento y dijo al mar: cállate y enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Palabra del Señor. Glória a ti, Senhor. O Evangelho de hoje traz algo muito interessante para nossa meditação, o liderazgo de Jesus. Jesus conhece a los suyos e Jesus delega as funções que cada um tem que fazer. E mais que isso, por conhecê-los e por haver delegado funções, ele se sente confortável para descansar. Por muito tempo, quando eu leía este evangelho, sempre me venia uma questão: por que estava Jesus dormindo quando todos os seus discípulos estavam trabalhando em meio da tormenta? ¿Por que Jesus dormia? A pergunta é, a resposta é, porque Jesus conhecia aqueles a quem havia confiado a barca. Se nós paramos um pouquinho para pensar, analisar assim, sabemos que uma boa parte de eles eram pescadores. Pescadores, homens del mar, homens del barco, sabiam como lidar com a situação. Então, Jesus, como um bom líder, já havia delegado as funções e los deixou fazer sua parte e se puso tranquilo. Isso se chama liderazgo. Liderazgo verdadeiro, um que conhece, delega funções e confia. Não está ali, haga isso, haga isso. Não. Ele conhece aqueles a quem ele amou, por isso está tranquilo. E seu liderazgo se mostra também em nosso dia a dia, no dia a dia de nossa vida, porque o Senhor também conhece a cada um de nós, sabe de nossas capacitações, mas também de nossas limitações. E aún assim, nos envia, confia em nós, nos delega funções. E nós, mirando a Jesus, somos invitados a ser o melhor com aquilo que somos e temos, com aquilo que Ele nos confiou. Eu estou tentando refrasear aqui um autor que não consigo recordar o nome agora, mas ele disse que seamos a melhor versão de aquilo que Deus nos amou para ser. Jesus conhecia seus discípulos.
a tempestade, a tormenta que acontecia, para eles, homens del mar, por lo menos uma boa parte de eles, não era problema real, pero eles se sentiam inseguros. E se nós paramos para pensar, Jesus é o líder da igreja, e aquela barca, naquele momento, representava a igreja em sua totalidade. Imagina, todos os discípulos allá, os apóstolos, Jesus com eles, e a igreja estava passando por aquele momento de tormento. A barca passava por aquele momento de tormenta, pero Jesus em la barca estava tranquilo, porque ele sabia que aqueles a quem ele havia conduzido, havia confiado a condução da barca, conduzir a barca, poderiam fazer bem aquilo que ele lhes havia confiado. E hoje, nós em nossas comunidades somos invitados a mirar também da mesma forma. Em nossa igreja, a barca de Pedro, a barca de Cristo, a igreja. Muitas vezes vamos passar por momentos de tormenta em nossas comunidades, em los diferentes grupos e pastorales, pero Jesus nos confiou aquela barca. Ele sabe que somos capazes de fazer o que temos que fazer. Temos as habilidades, os talentos. Basta confiar, como Jesus dijo acá a seus discípulos. ¿Por que tinham tanto medo? ¿Aún não têm fé? Essa pergunta vem a nós também. Temos fé? Confiamos? Se o Senhor confiou em nós e nos delegou certa função, é porque Ele sabe que temos a capacidade de seguir adelante. Então, é nosso turno de ter fé em Jesus Cristo e fazer da melhor forma possível aquilo que nos toca para que a barca, a igreja, a pastoral, o grupo no qual trabalhamos, pueda frutificar, pueda seguir adelante, mesmo em tempo de tormenta, com nossos olhos postos em Jesus, que confia em nós e nos envia, que podamos nós ser buenos líderes e buenos pastores do pueblo de Deus. Amém? Professemos juntos, então, nossa fé, dizendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Hermanos y hermanas, presentemos al Señor nuestras oraciones, nuestras necesidades. Por la Santa Iglesia de Dios, para que la unidad, la caridad humana, la caridad mutua y el fervor reinen entre nosotros. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por los que padecen necesidades en su cuerpo o están turbados en el espíritu, para que el Señor les alivie sus dolores y les conceda la paz y la esperanza del cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Por nuestros difuntos, para que el Señor les dé el descanso eterno, los reciba en su reino y los corone de gloria. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Rogamos al Señor por una hermosa niña que acaba de nacer, Helper, que es la hija de Brian, que es miembro del staff de Catholic TV, para que el Señor la tome en sus manos y siempre la guíe y la proteja. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Y por todas las intenciones que traemos lo más profundo de nuestro corazón y se la presentamos a nuestro Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor. Padre de bondade, escucha nuestras oraciones y aténdenos, si así for tu voluntad. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Amén. El Señor nos ha reunido junto a Él. El Señor nos ha invitado a estar con Él en su
su mesa de amor, la promesa del perdón, en el vino y pan, su corazón. Cuando, Señor, tu voz llega en silencio a mí y mis hermanos me hablan de ti, sé que a mi lado estás, te sientas junto a mí, acoges mi vida y mi oración. Orad, hermanos y hermanas, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Senhor, este sacrifício de reconciliação e alabança e concede-nos que, purificados por sua eficácia, possamos oferecer-te el entrañable afecto de nuestro corazón. Por Cristo nuestro Senhor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber de salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque creastes el universo con todo cuanto contiene, determinastes el ciclo de las estaciones, pero formastes al hombre y a la mujer a tu imagen y semejanza, y los hiciste dueños de un mundo portentoso, para que en tu nombre dominaran la creación entera, y al contemplar la grandeza de tus obras, en todo momento te alabaran. Por isso, por Cristo Señor nuestro, a quien cantan los cielos y la tierra, los ángeles y los arcángeles, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Pueblo de Dios, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de estar en tu presencia y de servirte. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con nuestro Papa Francisco y nuestro obispo Sean y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro.
ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, con su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Onipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Con amor y confianza recemos como nos enseñó Jesucristo el Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, seamos siempre libres de pecado y protegidos de todos los perigos, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Y es el reino, el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. Señor, não tenhas em conta nossos pecados, sino a fé de tu igreja. E conforme a tu vontade, concede-lhe a paz e a unidade, tu que vives e reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Hermanos y hermanas, démonos fraternalmente un signo de paz. La paz. Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Felices los invitados a la cena del Señor. Pueblo de Dios es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Oremos. Renovados, Señor, por el alimento del sagrado cuerpo y la preciosa sangre de tu Hijo, concédenos que lo que realizamos con asidua devoción lo recibamos convertido en certeza de redención por Cristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que por intercesión de los santos esposos, María Santísima y San José, que venga sobre todos la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Nuestra misa ha terminado, podemos ir en la paz de Dios. Demos gracias a Dios. El Señor ha estado
Jesús resucitó. Con María sus hermanos no entendieron qué pasó. Como el viento que da vida, el Espíritu sopló, y aquella fe incierta en firmeza se cambió. Gloria al Señor, es nuestra esperanza, y con María se hace viva su palabra. Hemos alabado a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. El Señor nos invita a su altar y esta gran oración nos trae bendiciones a todos, a la iglesia y al mundo entero. Para apoyar esta misa dominical, manda tus donaciones a Bishop Reed Catholic TV, P.O. Box 9196, Watertown, Massachusetts 02471, o comunícate online con nosotros a catholictv.com.